Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y por supuesto de mucho amor. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante y una bienvenida aún más grande. Me llamo y estoy encantado de tenerte en mi comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la magia, la química, la conexión innegable que existió entre Andercel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de Anker como cariñosamente los conocemos, y de ese amor inolvidable que aunque quizás ya no veamos en la misma forma que antes, siempre tendrá un lugar muy especial en nuestros corazones. Vamos a explorar su historia, los momentos que nos hicieron suspirar, analizar por qué su conexión fue tan poderosa y sobre todo, vamos a celebrar el legado que dejaron en el mundo de las series turcas y en nuestros propios corazones. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan reviviendo momentos especiales de series turcas y analizando las relaciones que nos cautivan, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que espero que disfruten. Y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. ¿Por dónde empezar a hablar de Hande y Kerem? Creo que la mejor manera es remontarnos a los inicios de Senkalkam, la serie que los unió y que, para muchos, fue el punto de partida de algo mucho más grande que una simple relación profesional. Desde el primer momento en que los vimos interactuar en pantalla, la química fue innegable. Era palpable, electrizante. No hacía falta ser un experto en lenguaje corporal para darse cuenta de que había algo especial entre ellos. Era como si dos imanes se hubieran encontrado, atrayéndose con una fuerza irresistible que traspasaba la pantalla. Y no hablo solo de la química romántica que exigía la trama de la serie, sino de una conexión genuina, una chispa que se encendía con cada mirada, con cada sonrisa, con cada toque. Eran Edser como los conocimos en la ficción, pero también eran Hande y Kerem, dos personas que se entendían, que se apoyaban y que se complementaban a la perfección. La forma en que se miraban fuera de cámara, durante las entrevistas o los momentos de descanso, era aún más reveladora. Se notaba una complicidad, un entendimiento que iba más allá de las simples palabras. Recuerdo perfectamente los primeros rumores, las primeras especulaciones sobre si su relación traspasaba la pantalla. Al principio ambos lo negaron rotundamente, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó? Las evidencias eran demasiado fuertes, las miradas demasiado intensas, las sonrisas demasiado cómplices. Los fans, con su lupa analítica y su aguda intuición, recopilaban cada pequeño detalle, cada gesto, cada comentario que pudiera confirmar sus sospechas. Era una especie de juego detectivesco en el que todos participábamos, buscando pistas en cada aparición pública de la pareja. Y luego, llegó el anuncio oficial. Durante unas vacaciones en las Maldivas, Hande y Kerem compartieron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sospechábamos: estaban enamorados. Fue una explosión de alegría en las redes sociales. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia, emocionados de que el amor que veíamos en la pantalla se hubiera hecho realidad. El hashtag #Anker se convirtió en trending topic mundial, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y cariño. Era como si hubiéramos ganado la lotería, como si nuestro chip favorito finalmente se hubiera hecho realidad. Su relación fue un cuento de hadas moderno. Nos compartían momentos de su vida juntos, fotos de sus viajes, vídeos de sus bromas y risas. Era una relación real, auténtica, llena de amor y complicidad. Se veían felices, radiantes, enamorados. Era inspirador ver cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, cómo celebraban sus éxitos y cómo superaban juntos los desafíos. No se trataba de una relación perfecta, obviamente, pero sí de una relación sincera, en la que ambos parecían encontrar la mejor versión de sí mismos. Uno de los momentos que más recuerdo con cariño es cuando Kerem acompañó a Hande a una entrevista en la que ella habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Ver la forma en que la apoyó, la forma en que la miraba con amor y admiración, fue realmente conmovedor. Demostró que su amor era mucho más que una simple atracción física, que era un amor profundo, basado en el respeto, la admiración y el apoyo incondicional. En un mundo lleno de superficialidad y relaciones efímeras, ver un gesto así era realmente refrescante.
También recuerdo con mucho cariño los momentos en los que compartían detalles de su relación con sus fans. Sus entrevistas conjuntas eran siempre divertidas y entretenidas. Se reían, se bromeaban y se mostraban tal como eran, sin pretensiones ni filtros. Era evidente que se amaban y que disfrutaban mucho de la compañía del otro. No había poses, no había guiones, solo dos personas genuinamente enamoradas compartiendo su felicidad con el mundo. Pero como en todo cuento de hadas, hubo un final. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Al principio muchos fans se negaron a creerlo, esperando que fueran solo rumores infundados. Pero lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Ande y Kerem confirmaron su separación, dejando a muchos corazones rotos en el camino. La confirmación oficial fue un golpe duro, un jarro de agua fría que nos despertó de nuestro sueño. La noticia fue devastadora para muchos fans. Habíamos invertido tanto en su relación, habíamos celebrado su amor, que era difícil aceptar que todo había terminado. Sentíamos como si hubiéramos perdido a un amigo, como si una parte de nosotros se hubiera ido con ellos. Pero como dicen, todo tiene un final. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, el legado que dejaron en el mundo de las series turcas y en nuestros corazones perdurará para siempre. ¿Por qué su relación fue tan especial? Creo que hay varias razones. En primer lugar, la química innegable que existía entre ellos. Era palpable, electrizante. No se podía fingir. Era como un fuego que ardía con intensidad, iluminando todo a su alrededor. En segundo lugar, la autenticidad de su relación. No se escondían detrás de máscaras ni de falsas apariencias. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. En tercer lugar, el apoyo mutuo que se brindaban el uno al otro. Se apoyaban en sus carreras, celebraban sus éxitos y superaban juntos los desafíos. Y por último, la conexión genuina que existía entre ellos. Se entendían, se respetaban y se admiraban mutuamente. Anker fue mucho más que una simple pareja de actores. Fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras. Su amor inspiró a millones de personas en todo el mundo. Nos enseñaron que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que te entienda, te respete y te ame tal como eres. Crearon una comunidad de fans unidos por un mismo sentimiento, por una misma esperanza en el amor. Y aunque su relación haya terminado, siempre recordaremos los momentos que nos hicieron suspirar, las sonrisas que nos contagiaron y el amor que nos inspiraron. Siempre recordaremos a Anker, un amor inolvidable que siempre tendrá un lugar muy especial en nuestros corazones. Su historia nos recuerda que el amor puede ser mágico, pero también frágil, y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Es importante recordar que aunque nos sintamos tristes por su separación, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Ambos son personas talentosas y exitosas, y merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Criticar su decisión o especular sobre las razones de su ruptura no nos lleva a nada bueno. Lo mejor que podemos hacer es recordar los buenos momentos y seguir apoyándolos en sus respectivos caminos. Ahora bien, quiero abrir un espacio para la reflexión. ¿Qué es lo que más les gustó de la relación entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkap? ¿Cómo creen que su relación impactó en la serie y en sus carreras? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. ¿Creen que la química en pantalla habría sido la misma si no hubieran estado enamorados? ¿Creen que su relación les dio más visibilidad y oportunidades profesionales? Y hablando de la serie, ¿qué les pareció el final? ¿Creen que fue un final satisfactorio para la historia de Edser? ¿O les hubiera gustado un final diferente? Me interesa saber qué piensan. ¿Creen que el final reflejó la realidad de su relación fuera de la pantalla? ¿Creen que los guionistas se vieron influenciados por su relación personal al escribir el final? Además, me gustaría saber qué opinan sobre el impacto de las redes sociales en la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que las redes sociales ayudaron a fortalecer su relación o que, por el contrario, contribuyeron a su final? Es un tema interesante para debatir. ¿Creen que la presión de los fans y los medios de comunicación afectó su relación? ¿Creen que la necesidad de mantener una imagen pública perfecta contribuyó a su ruptura? En resumen, hoy hemos revivido la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin,
un amor inolvidable que siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Hemos analizado su química, su autenticidad, su apoyo mutuo y su conexión genuina. Hemos recordado los momentos que nos hicieron suspirar y hemos reflexionado sobre el legado que dejaron en el mundo de las series turcas y en nuestras vidas. Su historia nos enseña que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también que es importante ser realistas y aceptar que las cosas cambian. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer revivir esta historia con ustedes y compartir mis pensamientos y reflexiones. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, dejen sus comentarios y opiniones abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema y sobre Anker. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me interesa saber si ustedes también sintieron esa conexión especial entre ellos, si su historia les inspiró de alguna manera y si les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro. Recuerden dar like al vídeo, compartirlo en sus redes sociales para que más personas puedan disfrutarlo, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de alegría y amor. Hasta la próxima.